A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si una película no se rodara, sino que, literalmente, se construyera fotograma a fotograma? Pues de eso vamos a hablar hoy, de una auténtica obra maestra del diseño visual que, allá por 1987, lo cambió todo. La crítica de la época ya lo dijo, es una película densa, intelectual y sobre todo visualmente poderosísima. Pero, ¿qué significa eso en realidad? ¿Hasta qué punto el cine puede llegar a ser arquitectura o, por qué no, pintura? Y esa es precisamente la gran pregunta que nos lanza su director, Peter Greenaway. Nos desafía a pensar que el cine no es solo un medio para contar historias, sino que puede ser y debe ser una experiencia puramente plástica, casi táctil. Para entender bien esta idea, vamos a deconstruir la película como si fuera un edificio, pieza a pieza. Primero nos fijaremos en el cineasta como arquitecto, luego en su mirada de pintor. Veremos cómo Roma pasa de ser un escenario a ser protagonista. Descubriremos la estructura invisible que lo sostiene todo y, para terminar, hablaremos de su enorme legado visual. Empecemos por la idea central, que es esta. Peter Greenaway no filma, construye. Para él, el diseño visual no es una capa de pintura, no es un adorno, no. Es la propia sustancia de la película, su esqueleto y su alma. Y claro, si Greenaway es el arquitecto, su herramienta principal es, sin duda, la mirada de un pintor. Lo más llamativo de la película, lo que se te queda grabado en la retina, son sus composiciones, que parecen sacadas de un museo. Él usa esta técnica, el tableau vivant o cuadro viviente, una y otra vez. De repente, la acción se congela y la escena se transforma en una pintura estática, cargada de detalle, de simbolismo y, la verdad, de una belleza bastante inquietante. Y es que aquí, de verdad, nada se deja al azar. Cada decisión técnica es totalmente deliberada. Por ejemplo, el rodar en 35 milímetros no es un capricho. Aporta una textura, una profundidad de color que te mete de lleno en esa sensación pictórica. Y la iluminación. Bueno, la iluminación de Sacha Vierny es una maravilla que busca directamente evocar la grandiosidad de la pintura renacentista. ¿El resultado? Pues una estética que es matemáticamente precisa. Vamos, como si cada plano estuviera diseñado con escuadra y cartabón. Y viendo esto, es imposible no pensar en un linaje visual muy claro. Mucho antes de que la simetría de Wes Anderson se hiciera famosa, Greenaway ya estaba sentando todas las bases. Fue un auténtico pionero en este tipo de composición matemática, obsesionada con el orden y el equilibrio. Pero ojo, porque esta composición tan milimétrica no se queda solo en los interiores. El propio escenario de la película, la ciudad de Roma, no es un simple fondo. Aquí, Roma es un personaje principal con todas las letras. La película nos sumerge en localizaciones absolutamente icónicas, como el Panteón o la Villa Adriana, pero no las usa como si fueran postales turísticas, para nada. Las trata como entidades vivas, con un peso histórico y estético que respira en cada escena y que dialoga constantemente con los personajes. Esto es fundamental para entenderlo. En la mayoría de películas, el fondo es solo eso, un fondo. Aquí no. El detalle arquitectónico es tan importante como el drama humano que está ocurriendo delante. Y esto subraya una idea, la permanencia de la piedra frente a lo efímero de la vida. Y la luz en esta película es un actor más. Ese haz de luz que se cuela por el óculo del Panteón no es un simple efecto visual bonito. No, se convierte en un símbolo potentísimo dentro de la historia. Aquí es donde todo cobra sentido, ¿no? Esa arquitectura inmutable, esa luz eterna de Roma, actúan como un espejo. Es un contraste brutal que refleja el inevitable deterioro físico y mental del protagonista. Es como si la propia grandeza de Roma no hiciera más que acentuar su pequeñez, su fragilidad. Greenaway, además, juega constantemente con la mirada del espectador. Utiliza columnas, ventanas, arcos para crear marcos dentro del propio encuadre de la cámara. Es su forma de recordarnos que lo que vemos es una construcción, una perspectiva totalmente controlada. Pero la estructura de la película no es solo lo que se ve. Hay toda una arquitectura invisible que la sostiene, y esa es la del montaje, el sonido y la música. El montaje aquí se olvida por completo del flujo narrativo al que estamos acostumbrados. En su lugar, se organiza en un sistema súper rígido, casi matemático, basado en números y listas, y todo dentro de una estructura de 9 meses que imita un embarazo, lo que refuerza los temas de creación, pero también de decadencia de la película. Y lo más fascinante es el conflicto que crea. Porque mientras todo lo visual es frío, simétrico, controlado, el paisaje sonoro es justo lo contrario, vívido, a veces disonante, casi caótico.
Por un lado tienes la música minimalista, con ritmos casi hipnóticos que se repiten. Por otro, los sonidos reales y crudos de la ciudad, el tráfico, el eco de los pasos sobre el mármol, el agua de las fuentes. Esta combinación tan extraña crea una atmósfera única, que es tan bella como profundamente perturbadora. Bien, entonces, ¿qué nos queda de toda esta meticulosa construcción de imagen, espacio y sonido? ¿Qué legado nos ha dejado en el cine? Pues mira, décadas después de su estreno, la película mantiene un 85% de aprobación en portales de crítica. Y eso, para una obra tan densa y exigente como esta, es algo muy notable. Demuestra que su impacto intelectual y estético sigue tan vivo y potente como el primer día. Al final nos deja con ideas muy potentes. Que el cine puede funcionar como una pintura, que los edificios pueden tener más peso en la historia que algunos actores, y que para ciertos creadores, la forma no es que sea importante, es que lo es absolutamente todo. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que lo resume todo. ¿Y si la forma en que se cuenta algo es más importante que lo que se está contando? La película nos obliga a mirar más allá de la trama, del argumento, y a encontrar el verdadero significado en la propia arquitectura del cine. Allá por 1987 hubo una película que se atrevió a hacer algo increíble. Convirtió la arquitectura de Roma, la mismísima ciudad eterna, en la sala de autopsias de toda una década. Hoy nos metemos de lleno en El vientre de un arquitecto, de Peter Greenaway. Vamos a ver cómo la historia de un solo hombre obsesionado con su propio cuerpo acaba siendo, un reflejo perfecto de las grandes ansiedades de los años 80. Y para entenderlo bien, vamos a girar en torno a 3 ideas, 3 conceptos que son la columna vertebral de esta película. La primera, como no, es el cuerpo humano, que aquí es casi un campo de batalla, un lugar donde luchan la vida y la muerte. La segunda idea es el poder en todas sus formas, el personal, el político, un poder que está literalmente grabado en las piedras de Roma. Y por último, la decadencia, una decadencia que lo inunda todo, el cuerpo por supuesto, pero también la moral, e incluso a los cimientos de los viejos imperios. Vale, pues todo arranca con algo muy íntimo, ¿no? La crisis personal física de nuestro protagonista, Sturley Cracklight, un hombre que, sin saber muy bien por qué, empieza a pudrirse por dentro. Imaginad la escena. Un arquitecto americano llega a Roma, la cuna de la civilización, con la idea de montar una exposición monumental, de dejar su huella. Y lo que acaba encontrando es, que su propio cuerpo se está viniendo abajo de una forma misteriosa y terrible. Lo que debería ser la cumbre de su carrera se convierte en una obsesión casi febril. Esos dolores de estómago que tiene dejan de ser un simple problema médico para convertirse en el epicentro de todo su mundo, un mundo que se está derrumbando a pedazos. Pero claro, aquí está la clave. Ese dolor, ese malestar, no es solo suyo. Es un síntoma de algo mucho más grande que estaba pasando en esa época, una metáfora perfecta de las tensiones que marcaron los años 80. Y el conflicto central de la película es brutal. Es una imagen potentísima. Por un lado, tenemos el vientre de Cracklight, enfermo, consumiéndose, totalmente improductivo. Y por otro, el de su mujer, que está embarazada, gestando vida. Es la decadencia contra la creación, la muerte contra el futuro. Así de claro. Esta impotencia, esta incapacidad para crear, no es casual. Es un reflejo clarísimo de la crisis de la masculinidad de la época. Pensemos que estamos en plena era Thatcher-Reagan, un tiempo de individualismo a ultranza, de poder autoritario. Y en ese contexto, la idea de perder el control, sobre todo el control sobre el propio cuerpo, era la ansiedad definitiva. Y claro, toda esta crisis personal interna acaba explotando hacia afuera. ¿Y cómo? Pues en forma de un choque cultural frontal, un encuentronazo en toda regla, entre dos mundos, el americano y el italiano. Por un lado tenemos a Cracklight, que es la encarnación del orden anglosajón, esa obsesión casi puritana por el control, por tenerlo todo atado con contratos, por catalogar la historia como si fuera una colección de mariposas. Y frente a esa rigidez se topa con Italia, que en la película se presenta como un banquete opulento y decadente, un lugar donde el poder es fluido, donde un apretón de manos vale más que un contrato y donde las comilonas interminables son una metáfora perfecta del consumismo salvaje y la corrupción moral de los 80. Y en medio de todo este lío emerge la propia ciudad de Roma. Pero ojo, no como un decorado bonito, ¿qué va? Roma aquí es el personaje principal, un gigante silencioso que lo observa todo. Greenaway no nos enseña los monumentos como si fuera un guía turístico. El Panteón, la Villa Adriana no son postales.
Son testigos de piedra, imponentes, a veces incluso opresivos, que enmarcan el pequeño drama de los humanos. Y aquí la cosa se pone seria. El uso de localizaciones como el Foro Itálico, que originalmente era el Foro de Mussolini, no es casualidad. Es una referencia directísima al legado del fascismo. Esa arquitectura autoritaria, tan grandilocuente, tan rígida, se convierte en un espejo del propio fascismo personal de Cracklight, de su obsesión por el orden. Y esto nos lleva, yo creo, al corazón mismo de la película, a esa confrontación brutal entre la permanencia casi insultante de la piedra y la fragilidad, la inevitable putrefacción de la carne. Es la ciudad eterna contra un cuerpo que se muere. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el legado de esta película tan particular? ¿Y qué es lo que la hace tan inolvidable? Pues, para empezar, su estilo. El estilo de Greenaway es inconfundible. Es desafiante, es intelectual, casi orgullosamente difícil. Cada plano, gracias al genio de Sacha Bierny en la fotografía, es una obra de arte. Son como cuadros en movimiento, con una simetría y un detallismo que te dejan sin aliento. De verdad, es un cine que no se ve, se contempla. Y ojo, que esta visión tan radical no pasó desapercibida. Le consiguió una nominación a la Palma de Oro en Cannes, nada menos. Y con un 85% de críticas positivas, lo que se alabó fue precisamente eso, su valentía, su complejidad, su densidad intelectual. Al final, lo que hace El vientre de un arquitecto es usar la enfermedad de un solo hombre para hacerle una autopsia completa a las enfermedades de toda una época. Y nos deja con una pregunta que sigue resonando hoy. ¿Acaso el arte no es más potente, más necesario que nunca, precisamente cuando nos pone delante un espejo y el reflejo que vemos nos resulta profundamente incómodo? Bueno, vamos a meternos de lleno a analizar la película de Peter Greenaway de 1987, El vientre de un arquitecto. Y es que es una de esas obras que, de verdad, vino a poner patas arriba el lenguaje del cine tal y como se conocía. Fijaos qué frase tan potente la del protagonista, Brian Dennehy. Con estas palabras, él mismo dejaba claro que esta película no fue un trabajo más. No, fue el trabajo, algo con un peso y un significado que la separaba de todo lo demás que había hecho en su carrera. Y aquí llegamos a la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una película que va aparentemente sobre arquitectura y un simple dolor de barriga acabe siendo una pieza fundamental del cine posmoderno? Pues ese es el puzzle que vamos a intentar resolver hoy. Veremos cómo Greenaway teje una obra que es menos una historia y más bien un complejo laberinto de símbolos. Para entenderlo bien, vamos a ir paso a paso, explorando 6 puntos clave. Veremos la historia del arquitecto en Roma, cómo la propia arquitectura se vuelve protagonista, el lenguaje de los símbolos, la idea del cuerpo como edificio, cómo se deconstruye la narrativa y finalmente qué legado nos ha dejado. Empezamos por el principio, claro. Punto 1. Un arquitecto en Roma. Y es que aquí es justo donde arranca la obsesión que va a mover todos los hilos de la película. Vamos a ver la premisa básica. A ver, la historia a grandes rasgos es esta. Tenemos a Storley Cracklight, un arquitecto estadounidense que llega a Roma con un proyecto muy ambicioso: montar una exposición sobre Étienne Louis Boullé, un arquitecto visionario del siglo XVIII. Pero, ¿qué pasa? Que al poco de llegar empieza a tener unos dolores de estómago terribles. Y mientras su salud se va al traste, su matrimonio con Luisa, que además está embarazada, también se desmorona. Todo esto ocurre en un plazo de 9 meses, que curiosamente coincide con el embarazo de su mujer. Así que tenemos esta cuenta atrás, este deterioro progresivo con la majestuosa ciudad eterna como testigo. Vale, pasamos al segundo punto, la arquitectura como protagonista. Y esto es clave, porque aquí es donde la película empieza a romper moldes. Roma no es solo un decorado bonito, no. Greenaway la convierte en un personaje con entidad propia, con voz y con historia. Para lograrlo, Greenaway y su director de foto, el genial Sacha Bierny, no eligen cualquier sitio. Hablamos del monumento a Vittorio Emanuele, el Panteón, la Villa de Adriano. Son lugares con un peso histórico brutal. Y en la película no son postales turísticas son lienzos que respiran. Cada edificio, cada plaza, cada ruina encarna ideas como la permanencia a lo largo de los siglos, pero también la decadencia inevitable, el paso del tiempo. ¿Y cómo consiguen esa sensación tan monumental? Pues con una técnica que se conoce como tableaux vivants, o sea, cuadres vivientes. Esto significa que cada plano de la película está compuesto con un cuidado y una precisión que recuerdan a un cuadro del Renacimiento. La simetría es obsesiva, el orden geométrico es absoluto. Es como si Greenaway, en lugar de una cámara, usara un pincel. El resultado es esa sensación de que estamos viendo la historia congelada en un instante perfecto.
De hecho, si echamos un vistazo a su película anterior, El contrato del dibujante, vemos perfectamente esta evolución. Allí la fotografía era más barroca, más inglesa, por así decirlo. Pero aquí en Roma todo cambia. La fotografía de Sacha Bierny es monumental, simétrica. Se pasa de las casas de campo inglesas a la historia en mayúsculas del Panteón. Incluso la música cambia, de un jazz barroco a algo mucho más minimalista. Es un salto de escala brutal, un director que encuentra un lienzo a su medida. Y ahora entramos en el corazón del laberinto de Greenaway. Tercer punto, un lenguaje de símbolos. Porque si la película es un edificio, los símbolos son los planos. Aquí es donde se esconden las claves para entender de verdad lo que nos está contando. Aquí nada, absolutamente nada es casual, y mucho menos los colores. Greenaway los usa como un código secreto. El rojo es la pasión, pero también la enfermedad. El blanco es la pureza, la arquitectura idealizada de Boulez. El negro, la muerte. ¿Y el verde? El verde es la envidia, el veneno. Hay una escena genial en la que Cracklight empieza a sospechar que lo están envenenando, y de repente todo a su alrededor se llena de peras e higos verdes. ¡Es brillante! Pero la cosa no acaba ahí, ni mucho menos. Hay que fijarse también en los números. Por ejemplo, el número 7. Aparece una y otra vez. ¿Por qué? Pues porque son las 7 colinas de Roma, los 7 reyes de la leyenda romana. Cracklight incluso escribe 7 postales a su héroe, Puget. Es una forma de anclar su drama personal, su pequeña historia, a la gran historia de Roma. Y si el 7 es importante, el número 9 es directamente la columna vertebral de la película. Son 9 meses de preparación para la exposición. Son los 9 meses de embarazo de su mujer. Y curiosamente, el rodaje también duró 9 meses. El 9 es el número de la gestación, de la creación, pero también de la cuenta atrás hacia un final, ya sea el nacimiento de un hijo o la inauguración de la Expo. Además de los colores y los números, hay que estar muy atentos a las imágenes que se repiten una y otra vez, casi de forma obsesiva. Veremos vientres por todas partes. El vientre embarazado de Luisa, el vientre enfermo de Cracklight y las cúpulas esféricas de los edificios que son como los vientres de la arquitectura. Veremos estatuas romanas con la nariz rota, esferas, círculos. Todo esto va tejiendo una red de conexiones que une el cuerpo humano con el arte y la arquitectura. Y todos estos símbolos que hemos ido viendo, los colores, los números, los vientres, todos nos llevan directos al cuarto punto, que es la gran idea, la analogía central de toda la película. El cuerpo como un edificio. Aquí es donde todo encaja. La película nos presenta dos vientres en constante contraste. Por un lado, el de Storley Cracklight, un vientre enfermo, posiblemente con cáncer, que representa la decadencia, el ego masculino, el colapso hacia adentro, la muerte. Y por otro, el de su mujer, Luisa, un vientre fértil que crece, que representa la creación, la vida. Es una metáfora potentísima. El cuerpo humano se construye y se derrumba exactamente igual que un edificio. Claro, con todo este peso puesto en los símbolos y en las metáforas, la forma de contar la historia tenía que ser diferente. Y eso nos lleva al quinto punto, la deconstrucción de la narrativa. Greenaway no quiere contarnos un cuento tradicional, quiere inventar un nuevo lenguaje para el cine. Y una de sus grandes innovaciones es lo que se podría llamar un cine de listas y archivos. ¿Qué significa esto? Pues que la película no avanza con un drama de causa y efecto como estamos acostumbrados. Más bien, se estructura como si fuera un catálogo de museo, una lista de ideas, una colección de imágenes e información. Es como si el guión lo hubiera escrito un archivero obsesivo en lugar de un guionista. Además, la película es un gigantesco collage. A esto se le llama intertextualidad. El significado se construye a base de referencias a otras obras. Greenaway mezcla sin parar pintura del Renacimiento, arquitectura neoclásica, historia de Roma. Todo está conectado. No estás viendo solo una película, estás viendo siglos de historia del arte condensados y remezclados. Y hay un detalle visual muy importante, casi una declaración de intenciones. ¿Se han fijado en que casi no hay primeros planos de los personajes? Greenaway usa constantemente planos generales, planos muy abiertos. ¿Por qué? Para empequeñecer al individuo. Nos está diciendo que la historia de Cracklight, su drama personal, es minúscula comparada con la enormidad de la historia y de la arquitectura que le rodea. Los verdaderos protagonistas son las ideas, los edificios. Y con todo esto llegamos ya a la última parte. El legado de Greenaway. Después de una película tan radical, tan densa, tan diferente, la pregunta es obligada. ¿Qué impacto ha tenido todo esto en el cine que vino después? Pues la respuesta es que su influencia ha sido enorme, sobre todo en cierto tipo de cine de autor. Ese estilo tan pictórico, esa obsesión por la simetría milimétrica, esa densidad de temas, todo eso ha dejado una huella profunda. Cuando vemos hoy en día una película de Wes Anderson con esos encuadres perfectamente centrados y ese aire de maqueta, es imposible no pensar que hay una deuda directa con la visión pionera de Greenaway.
Así que, al final, la película nos lanza una pregunta que resuena mucho tiempo después de verla. ¿Puede una película ser más arquitectura que narrativa? Al darle más importancia a la estructura, a los símbolos y al espacio que a la propia trama, El vientre de un arquitecto nos obliga a replantearnos dónde están las fronteras entre el cine, la arquitectura y el arte en general. Una pregunta fascinante que, creo, sigue totalmente abierta.